El día de hoy continuamos con nuestro estudio sobre el cristianismo y la verdad, y hemos estado ya prácticamente un mes trabajando sobre este tema, y es por el hecho de que increíblemente los tiempos que vivimos son tiempos donde el gran problema no se encuentra fuera de los círculos que podemos llamar nosotros de iglesia o de cristianismo, sino que el gran problema, para ser sinceros, se encuentra dentro de lo que se llaman iglesias o dentro del círculo del cristianismo, podríamos decir nosotros. De alguna manera se ha levantado una concepción más bien filosófica del Evangelio, basado principalmente en el tipo de sociedad que vivimos, y por eso es que los primeros mensajes tenían relación con que nosotros pudiésemos entender, o mejor dicho, ordenar, porque de alguna manera todos estamos insertos en este modelo de sociedad, que es la sociedad posmodernista, y entender eso nos da a entender también cuál es la mentira que entra y la herejía que entra en los círculos de la iglesia. Hoy día en esta sociedad posmodernista les recuerdo que está basado principalmente en la satisfacción personal o la autosatisfacción. Por lo tanto, el hombre, la mujer posmodernista no tiene interés en lo trascendental, o sea, a él o a ella no le va a importar esto de que hay una vida eterna y que después de esto hay algo mejor. Ese mensaje es completamente, equivocado para ellos, o no tiene valor, porque no tienen un apego a lo trascendental. Ellos quieren satisfacción aquí y ahora. Cualquiera sea, ¿no es cierto?, la medida o la forma en cómo se va a obtener. ¿No es cierto? Ese es el perfil del hombre, de la mujer posmodernista, que está, en definitiva, embargado por ese deseo obsesivo de autosatisfacción, de autorrealización, y por supuesto, todos estos mensajes que tienen relación con toma tu cruz y sigue, y el evangelio propiamente tal, está excluido de su sistema de pensamiento. Ahora, eso es en la sociedad sin Dios. El problema está en que ese sistema de pensamiento también ha entrado en la iglesia y de manera fuerte las últimas décadas. Y es así como ministerios gigantescos que se dedican principalmente a exacerbar justamente ese tipo de situaciones. Yo leí un artículo acerca de la influencia de las filosofías orientales en el mundo occidental, y tenemos que principalmente en Europa, por ejemplo, el Islam ha ganado gran cantidad de terreno en toda Europa y parte de Norteamérica, pero que en el caso de nosotros, los latinoamericanos, hemos sido muy permeables a las doctrinas de carácter hinduista, a estas doctrinas, ¿no es cierto?, que en definitiva son todo y no son nada, y que se apega muy bien a nuestro sistema de pensamiento. Entonces, toda esta cultura básicamente, los hinduistas tienen miles, o el hinduismo tiene miles de ídolos, genios, demonios y todo lo demás. Pero si hay una característica principal de eso, es la acción, cómo operan estos sistemas de pensamiento por medio de estos intercesores, por supuesto, de carácter demoníaco. Pero ¿qué es lo que opera de manera general? Es el hecho de que en la mente hinduista está siempre la posibilidad de imaginar aquello que yo quiero alcanzar, ser o tener, ¿no es cierto? Y comienzo, como la misma filosofía hinduista lo dice, a embarazarme de esa idea, ¿no es cierto? Y comienzo a generar un sistema de pensamiento que en definitiva tiene que dar como fruto, ¿no es cierto?, el nacimiento de aquello que he imaginado, que quiero. Entonces yo pienso, ¿no es cierto?, quiero no es bicicleta, porque ayer nos criticaron harto, ese auto, esa casa, quiero eso, y la imagino, y en algún momento se tiene que producir. Eso ha entrado en la iglesia. El pensamiento positivo, ¿no es cierto?, todo este sistema de pensamiento que digo tiene características hinduistas o de origen hinduista, está en la iglesia. Esta ausencia o este deseo de controlar, por ejemplo, el dolor, y no estoy diciendo con esto que seamos nosotros masoquistas ni nada por el estilo, sino que lo que estoy diciendo es que esa exacerbación justamente por el sentirse bien,
o el sentirse agradado, o el sentirse satisfecho, o el sentirse, ¿no es cierto?, idolatrado también, que es una necesidad que se tiene inmensamente en este tipo de pensamiento. Por lo tanto, el análisis que hemos hecho del sistema de pensamiento que hoy día, además de eso, se encuentra globalizado, por lo tanto, el hombre de este lado del mundo no es muy diferente al hombre del otro lado del mundo en este sistema de pensamiento. Ambos tienen el mismo objetivo, ser feliz a cualquier precio. Vuelvo a insistir, por eso es que las iglesias, entre comillas, y con esto estoy solamente denunciando la realidad que existe y no juzgando el corazón de las personas, porque en definitiva nosotros como cristianos no estamos llamados a juzgar el corazón de las personas, pero eso está muy lejos de no involucrarnos en la realidad de lo que llamamos iglesia. Todo el tiempo no nos juzguen, nos juzguen, nos juzguen, nos juzguen. Momentito, Pablo nos dice, juzguen ustedes, porque ¿quién va a juzgar a los de adentro sino nosotros mismos? Y eso se tiene que hacer en función justamente de que el rebaño de Dios, el rebaño de la iglesia universal de Dios, tiene que escuchar, porque en cada lugar donde hay apostasía, les aseguro, porque así dice la Biblia, hay un remanente fiel que está acongojado y que muchas veces no tiene ninguna otra visión, ninguna otra concepción del cristianismo que lo que está escuchando. Pero lo que está escuchando no solamente no llena su corazón, sino que no cuadra con la Escritura. Por lo tanto, esa es la realidad que estamos viviendo, y es en esa realidad en que nosotros estamos llamados a vivir como hijos e hijas de Dios. Nuestra realidad no es una realidad es una realidad muy difícil, porque en este sistema de pensamiento, otra de las características que tiene, les recuerdo, es el hecho de que todo es posible, no hay absolutos. Todo es posible. O sea, si tú quieres creer que esta piedra te trae suerte y esta piedra hace por ti esto o este objeto o lo que sea, ¿no es cierto?, lo hace y para ti está bien y para ti es esto y te ayuda y te hace feliz, hazlo. Por lo tanto, no vamos a encontrar tanta oposición como es como hoy día. Hoy día uno va a una librería, ¿no es cierto?, cualquiera que sea, los que van a librerías todavía, ¿no es cierto?, y si ibas hace 20 años atrás, cuando uno era joven, o más atrás, 25 años atrás, ¿qué te encontrabas en las librerías? Normalmente libros de ideales, independiente que estos sean equivocados o como sea, pero ideales sociales, revolucionarios, esto, y eso era como la tónica de la literatura que se veía en esos tiempos. Hoy día vas y está lleno de yoga, autoayuda, las 7 recetas de esto, las 4 recetas de aquello, y todo en función de eso. La literatura. Y en la librería cristiana no cambia mucho. Lo único que le ponen al lado, recuerden, cristiano. ¿No es cierto? Cristiano. Hinduismo, cristiano. Es cristiano. Descubra sus chakras, cristiana. Lo único, entonces, como es cristiano, ya, lo enchufamos. Ese es el engaño más grande que hay hoy día en la iglesia cristiana. Por eso es que tenemos una población numéricamente, entre comillas, nominalmente evangélica mayor en este país y sobre todo, por ejemplo, en Centroamérica, pero no hay una influencia de sus hijos supuestamente en una sociedad. En el Imperio Romano, que era una situación distinta, pero igual a la vez en cuanto a depravación, pero distinta en cuanto al tipo de gobierno, que era un gobierno no como ahora, que puede salir cualquiera a reclamar, ¿no es cierto?, y filman, y si un carabinero te empuja, ya listo, le piden el carabinero pierde su trabajo, ¿no es cierto?, todo esto y acá, y tú eres víctima. No es como eso, ¿no es cierto? En el Imperio Romano el soldado desenvainaba y te cortaba la cabeza. En ese sistema, el cristianismo provocó tal influencia que los mismos fariseos y los mismos romanos hablaban de este sistema que trastornó la sociedad. La trastornó de tal manera, era tan impactante la diferencia en cómo vivían esos cristianos, que realmente provocó un quiebre de todo el sistema de pensamiento y de todo el sistema operativo que esa cultura tenía. Hoy día tú pones a un cristiano y a un no cristiano al lado y no vaya a notar grandes diferencias. Salvo que uno puede ir a la iglesia, uno, no sé, pues de repente tiene un tipo de vocabulario distinto, ¿no es cierto? Pero en los hechos, en las acciones, en los pensamientos, en los anhelos, en los deseos,
en los sufrimientos no hay diferencia. Sufren por lo mismo, desean lo mismo, buscan lo mismo. Eso es, hermano. Y ahí estamos insertos nosotros. Por eso es que el cristianismo, entre comillas, ha llegado a ser algo más de la indumentaria que llevamos en el mundo. Pero no es nuestra razón de vivir. Y eso tenemos que reconocerlo a la hora de lo que quiero que veamos el día de hoy. Porque la semana pasada o hasta la semana pasada definimos principalmente el ambiente o el escenario social en que nos encontramos. Y hoy día quiero que nosotros analicemos un poco una evaluación que enunciamos la semana pasada, pero que hoy día quiero que nosotros de manera práctica la podamos realizar. Y no solamente hoy, porque hoy día van a estar los títulos de esto, sino que efectivamente nosotros seamos capaces de, en nuestro tiempo personal con el Señor, no solamente una vez, sino que todas las veces, todos los días, quizás no todos los días con la misma profundidad, pero todos los días y algunos de los días del mes con mayor profundidad, realicemos una evaluación de nuestra propia vida como cristianos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5. El apóstol dice, examinaos a vosotros mismos, no el que está al lado tuyo, no a tu cónyuge, no a tu hermano, sino que tú mismo examínate y por favor, un examen sincero. No hay cosa más espantosa que mentirse a uno mismo y estando solo más encima. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Hermanos, recuerden que el motivo de esta serie de estudios es la preocupación sincera que hay en mi corazón y en el corazón de muchos pastores, maestros, a nivel mundial, diríamos, por la necesidad de que a la luz de la cercanía del rapto, la iglesia verdaderamente se santifique. Ese es el único propósito. Quiero decir que cada palabra de esta, yo mismo estoy bajo ella. Que este no es un púlpito de donde se habla algo de lo cual me he graduado. No. Pero hay que hacer un examen sincero. Y es nuestro deber, como pastores, guiar el rebaño de Dios en el camino correcto y darle el alimento correcto. Por eso es que estos mensajes no van a resultar muchas veces agradables a nuestra carne, y quiera Dios que nunca sea así. Pero es lo que necesitamos a nivel espiritual, tú y yo, sobre todo en el tiempo y la época que estamos viviendo. El apóstol Pablo dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Primero examinar. Después dice, probarse, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Te conoces realmente como un cristiano, como una cristiana? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, yo soy cristiano, pero nunca hemos hecho un análisis conforme a un cierto patrón bíblico de si somos o no somos? Porque muchos aquí van a decir, yo soy cristiano porque un día levanté la mano, porque un día repetí una oración, porque un día... Sí, y todo eso es necesario, es importante todo, pero no es el parámetro que identifica verdaderamente la vida de un cristiano o el estatus de cristiano. Y hay millones de personas que están engañadas creyendo que tienen algo que no tienen. No es que la salvación se pierda, es que nunca la han tenido. Y eso tiene que ser justamente a la luz del examen bíblico. A la luz del examen bíblico. La única norma de conducta y la única norma evaluativa que el cristiano tiene no es lo que piensa la sociedad de mí, no es lo que piensa, no, es lo que piensa Dios de mí conforme a su palabra. Dice, o no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos, y ahí viene, a menos que estemos reprobados. A menos que estemos reprobados. Entonces, el apóstol nos llama a hacer una evaluación. Y esta evaluación, ¿no es cierto?,
hay muchos puntos, hay muchos aspectos. Yo he seleccionado solamente algunos. Primero que nada, tenemos que descansar en el hecho de que no existe un cristiano perfecto. No existe un cristiano perfecto, no existe una cristiana perfecta, no existe un hijo, una hija de Dios que no tenga una inclinación pecaminosa, no existe una hija, un hijo de Dios que no tenga una lucha contra el pecado. De eso se trata. Sin embargo, Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Lo primero es el examen, estar consciente de la necesidad de ese examen permanente en nosotros, conforme a los puntos que vamos a ver hoy día de hoy, pero también es importante y es vital, ya sea para la sobredimensión que algunos tienen de sí mismos, por eso dice el apóstol Pablo, cada uno de ustedes tenga el pensamiento correcto de sí mismo, y el único que nos puede dar ese pensamiento correcto es el Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. El apóstol Juan, ya en el ocaso de su vida, escribe esto. A esta altura ya todos los apóstoles el resto de los apóstoles habían muerto, y entonces él dice, el que dice, es muy fácil expresarlo verbalmente, millones de personas lo expresan verbalmente, pero hay algo que es fundamental, entender que el camino de Dios es un camino práctico. La vida de un hijo, una hija de Dios, da frutos o no los da. Si no los da, no hay Espíritu Santo ahí. Dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. ¿Qué significa esto cuando uno mismo dice, no soy la persona que debiera ser? Y no con esa palabra victimaria ni pobrecito, porque esto es un análisis personal. No es para tirarse al suelo y que otro, no, si no eres tan malo, si yo creo. No. Esto es personal, pues acostúmbrese a eso. Deje de lado lo que los otros piensan de usted. No en un sentido sarcástico, sino que en un sentido real. El depender de Dios. El depender de Dios. No de otro que te dé, ¿no es cierto?, ese aliento o esa corrección que a veces necesitamos, pero no como una norma de conducta. Para eso está la palabra. El que dice que permanece en él debe andar como en anduvo. Somos imperfectos, ¿no es cierto? Y esto se refiere a estilo de vida. Hay una ejemplificación, ¿no es cierto?, que hace un pastor, y yo la tomo textual, que él dice que cuando era niño, su padre era un hombre rudo, pero bonachón, pero rudo desde el punto de vista del trabajo, no del trato. Lo levantaba a las 5 de la mañana y él admiraba mucho a su papá. Y él dice que tenía aproximadamente 8 o 9 años, y su papá era un hombre grande, por lo tanto no era el mío, era un hombre grande, ¿no es cierto? Y él hacía los trabajos, llevaba, ordeñaba las vacas, hacía todo esto. Y dice que él trataba de imitar a su papá, ¿ya? Y trataba de caminar como el papá, ¿no es cierto?, de hacer las cosas como el papá, y obviamente todo se le caía. Cualquiera que lo viera, ¿qué habría dicho? Se habría reído, se habría burlado a lo mejor, pero había una señal clara, que ese niño, aunque con defectos, aunque con luchas, aunque imperfecto, quería seguir a su papá, quería ser como su papá. ¿Se ve eso en tu vida? Que a pesar de las imperfecciones, a pesar de lo difícil que resulta a veces, se ve que quieres seguir a Jesús. Alguien podría decir, realmente este es el estilo de vida de un hombre, una mujer que ama a Jesús y quiere ser como él y como ella. No es perfecto, por supuesto, y nunca lo vamos a hacer hasta que seamos libres de esta carne. Pero se ve eso en tu vida, lo que siempre les he dicho yo, la dirección de tu vida, ¿hacia dónde está? ¿A quién estás siguiendo? Si alguien pudiera seguir aquí y poner estas dos cosas, ¿quién es el que rige la forma en cómo te vistes, la forma en cómo hablas, la forma en cómo te expresas, la forma en que piensas, los ideales que tienes? ¿A quién estás siguiendo? Mostraban el video en las noticias ayer, una mocosita pobrecita, lloraba y subió un video a YouTube porque no puede ir a ver a Justin Bieber. Ella sería capaz de cortarse una mano por ir a ver a este mocosito. Y no es un problema de él. Él hace su pega. Es el consumo, el consumidor el que hace eso, y creo que la entrada vale 400. 400. Y uno pide 5 lucas para un paseo, no hay.
400 lucas. Así está el mundo. Así está el mundo. ¿A quién estamos siguiendo? Después hay un grupo, y no estoy criticando a los jóvenes porque todos nosotros fuimos jóvenes y alguna vez también nos dio la cuestión, pero lo único que digo es que yo no estoy orgulloso de ese pasado mío bajo ningún punto de vista y era un tonto ignorante peor que ahora. Uno quería imitar cosas así, por lo tanto no se trata esto pero pongan atención a eso, jóvenes. Pongan atención a eso. Después hay un grupo de chinitos, no sé si son chinitos coreanos, pero gente de todo el continente durmiendo en la calle. Entonces, ¿dormiría alguien por la Biblia, por salvar a alguien? ¿Pagaría alguien 400 lucas para que alguien se fuera al cielo? Si te dijeran, ¿sabes qué? Estoy tonteando. Pero si 400.000 pesos cuesta la salvación de esta persona que ni conoces, porque el tema no es si esa persona conoce a Justin Bieber, es si Justin Bieber la conoce a ella. ¿Cierto? Entonces, no, si yo lo conozco, mentiras. El punto es si Él te conoce a ti. En cambio, el Señor nos conoce a nosotros. Y nosotros no le conocemos a Él. La vida eterna consiste en que le conozcamos a Él. Es al revés, Él ya nos conoce y nos amó antes que nosotros nos amáramos. Y dio su vida por nosotros. Eso ya es suficiente para ser realmente entregado al Señor. Pero eso no produce placer inmediato en nuestra carne. Entonces no lo anhelamos, no lo queremos. ¿Estaría esa persona dispuesta a pagar esos 400.000 pesos que no los tiene, pero a buscar, a vender lo que sea, ¿no es cierto?, a pedir un préstamo, lo que sea, pero con tal de que esa persona se salve? Yo pienso honestamente que no. Y pienso en nosotros muchas veces que honestamente a lo mejor no. Pero el Señor es mucho más amoroso con nosotros. No nos está diciendo ni nos está pidiendo una cosa así, sino que además nos está pidiendo un estilo de vida, algo que realmente luzca al mundo que vivimos hoy. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguimos? ¿En quién queremos nosotros verdaderamente o en quién queremos transformarnos? Nadie quiere transformarse como Jesús, ni los mismos cristianos. No quieren parecerse a Jesús. Y eso es por falta de conocimiento. Lo primero es, el Señor dice, no somos perfectos, pero tenemos que andar como Él anduvo. En nuestra imperfección, pero andar como Él anduvo. Y por eso es que el Señor nos da su palabra y nos da su Espíritu Santo, y el cristiano verdadero nunca va a usar su condición o la gracia para pecar, sino que va a usar la gracia para luchar contra el pecado. Porque esto no se trata, bueno, soy salvo, sí, entonces peco, mañana me arrepiento. Hoy día peco nomás porque total mañana me arrepiento, cuando llegue la noche, después de la borrachera, después de la juerga, me voy a arrepentir y ya con eso estoy listo. Eso es religiosidad y uno puede engañarse a uno mismo, engañar a los demás, pero nunca puede engañar a Dios. Porque un verdadero hijo o hija de Dios tiene su corazón cambiado, transformado, ha sufrido un cambio radical y lo vamos a ver a la luz de este concepto práctico. Lo primero entonces, no somos perfectos, pero tenemos que andar como Él anduvo. Pregúntate tú, así como me pregunté ya yo, ¿ando como Él anduvo? Muchos de los que están aquí esta mañana no saben ni siquiera cómo anduvo Jesús, y ahí está un problema gigante. Porque hay confusiones, hay una serie de cosas que son equivocadas en relación al concepto de Jesús. La palabra anduvo es la palabra griega paripateo, que significa seguir las pisadas. Seguir las pisadas. Sería como en nuestra jerga infantil antigua, el monito mayor. Jesús se agacha, yo me agacho. Él salta, yo salto. ¿Y por qué lo hago? Porque Él lo hace. ¿Y por qué hago lo que Él hace si a lo mejor muchas de las cosas ni siquiera las entiendo? Porque Él es Dios. Él me rescató, Él dio su vida por mí. Por lo tanto, lo que Él haga, yo hago. Lo que Él pide, yo hago. No necesito tener satisfacción de por medio, motivación, nada. Él lo hace. Por eso es que la iglesia no es un lugar donde motivamos a la gente. Porque no necesitamos nosotros motivación, necesitamos tomar una decisión. Una decisión.
de seguir y andar como Él anduvo. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Vamos a tener situaciones en las cuales nos vamos a encontrar en una encrucijada? También. Pero tenemos que andar como Él anduvo. Segundo, nuestra relación como un hijo, una hija de Dios, con el pecado. ¿Cuál es tu relación hoy con el pecado? ¿Cuál es mi relación con el pecado? El libro de Romanos. Antes el pecado lo justificaba, me agradaba, lo justificaba, ¿no es cierto? Lo buscaba. Hoy día soy un hijo, una hija de Dios. ¿Cómo es que me relaciono con el pecado? Romanos capítulo 7, versículo 15. He aquí un hombre de Dios con la lucha. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. El apóstol Pablo, con una lucha como es la que debiéramos tener nosotros también. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo caía, Pablo pecaba de pensamiento, Pablo sentía de repente situaciones y venían pensamientos a su mente que no eran de un hijo de Dios, pero él luchaba contra eso, no se deleitaba en eso, no justificaba en eso. Encuentra un hombre, una mujer que se llame cristiano o cristiana y que sigue justificando su pecado y que no se rinde y que en definitiva sigue echándole la culpa a la situación, a las personas, a la iglesia, al pastor, a la mamá, a la abuela. Yo soy así porque mi mamá fue así, yo soy así porque mi papá fue así, yo salí de ahí porque no me quisieron, yo salí de esto porque no me dieron, porque no hay arrepentimiento. Y la relación que hay con el pecado no es la relación de un hijo, una hija de Dios. Porque lo que hago no lo entiendo. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque la ley, recuerden que se dio no para que fuéramos salvos a través de ella, sino para que nos diésemos cuenta que somos pecadores. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo reconoce, es un hijo de Dios. Pero hay pecado en mí. ¿Hay pecado en ti? Claro que hay pecado en ti. ¿Eres perfecto? Ya dijimos, no. Pero ¿cuál es tu relación con ese pecado? Con esa condición que permanece. Le das rienda suelta, lo justificas, lo encubres, te sigue agradando tanto como antes. Esos son factores para evaluar. Si el pecado sigue siendo la fuente de tu alegría, de tu diversión, de tu realización, entonces quiero decirte, con toda responsabilidad, tú no eres un hijo o una hija de Dios. Porque hay algo sobrenatural en la mente. Muchas veces las personas preguntan, bueno, ¿pero cómo se hace? Y podemos dar una receta de cómo se hace. Mira, levántate en la mañana a las 6:30, haz esto, lee esto, cómprate este libro que es re bueno devocional, yo ya lo leí, esto acá, haz esto. Pero si no hay un efecto sobrenatural en la persona desde un principio, lo primero que tengo que pensar es si soy o no cristiano. Porque si me muero en esa condición, me voy al infierno. Muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. No está hablando de gente atea, no está hablando de agnóstico, no está hablando de comunista, está hablando de gente que creía que era cristiano. Y el Señor sabe que le dice, nunca te conocí. Porque si yo lo conozco, voy a andar como Él anduvo. Voy a andar como Él anduvo. Porque conozco al Señor. Y voy a andar como Él anduvo. Porque quiero ser como Él. Porque hay algo dentro de mí que grita que quiere ser como Él. Hay otra cosa que grita que no quiere ser como Él. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la batalla se produce. Y es una batalla que no produce tristeza, es una batalla que produce victoria. Nadie anda amargado y dice, es que hoy día ganó el Señor, pues ya no fui a la fiesta. Sí, pues no me emborraché nada porque ganó el Señor, pues estoy a la espera de que gane el otro en algún rato. ¿No es cierto? Esas dicotomías que se producen en nosotros es como casi, porque el Señor dice que sus mandamientos no son gravosos. Una cosa que no son fáciles de hacer, pero otra cosa, el concepto gravoso es una carga que nos desagrada. Yo quiero ser como Jesús, lo que pasa es que no puedo ser siempre como Él, pero quiero ser como Él. Y si Él hace esto, yo voy a hacer lo mismo, me va a salir así, pero Dios sabe que estoy ahí.
¿No es fácil hacer la voluntad de Dios? Por supuesto que no, porque tenemos esta batalla, esta doble naturaleza. Pero quiero hacerla. El problema es que hay muchos que no solamente dicen no es fácil, sino que no quieren hacerla. Y si no quieren hacerla, es porque el Espíritu Santo no mora en ellos. No hay otra respuesta, hermano. Yo no puedo engañarte con decirte, mira, lo que pasa es que tú tienes que empezar a esto y acá y a lo mejor necesitas más. No, el Espíritu Santo no está en ti. A no ser que seas recién nuevecito, pero aún así hay un deseo. Por eso hay una cosa que se llama el primer amor. El primer amor no es que, el primer amor es que verdaderamente uno dice, bueno, ¿ahora qué hago? Quiero aprender, quiero saber esto, quiero saber esto. Ahora, el primer amor no es el mejor de todo. El primer amor es eso. El amor que un hombre, una mujer debiera tener por Cristo hoy, después de 5, 10, 15, 20 años, debiera ser un amor, pero maduro, un amor realmente, como lo veíamos ayer, de compañerismo, de necesidad, porque mientras más nos acercamos al Señor, paradojalmente, más cuenta nos damos de la necesidad que tenemos de Él. Cuando permanecemos distantes, es como que necesitamos poco de Él, pero cuando nos acercamos nos vamos dando cuenta de la necesidad inmensa que existe día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo del Señor. Y comienzas a escuchar clara la voz de Dios y la voz del enemigo se te hacen clara en la mente y empiezas a recibir una fuerza que no viene de ti para decirle no al pecado. Pero hay que entrenarse. Hay que entrenarse. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, versículo 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, así le llama al hombre espiritual Pablo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Esto no es baja autoestima ni que se está diciendo pobrecito, sino que está él abiertamente colocando en la posición correcta su naturaleza carnal. ¿Podrías decir tú de ti mismo que eres un miserable cuando estás en esa condición? ¿O todavía te estás justificando? ¿O crees que no eres tan malo? ¿O crees que de repente se te pasa la mano contigo mismo? Que ahora está de moda esto, que el problema tuyo es que tú no te perdonas. ¿De perdonarme de qué? Es que tú no te has perdonado. ¿Perdonarme de qué? Entonces con eso justificamos toda la cosa. Tienes que perdonarte, acógete a ti mismo. Y eso nos encanta, porque me voy a autoacoger. El Señor hace todo lo contrario, nos agarra chachazo. Porque a ese no tengo que acogerlo, al que tengo que acoger es al nuevo ser, al Espíritu Santo, al hombre interior, a la mujer interior. Al otro hay que aforrarle, mantenerlo que ni a pan ni a agua, agarrarlo a patá cuando lo encuentre. Pero eso no lo queremos nosotros. Porque no quiero ser como Jesús. Reconócelo, reconozco, no quiero ser como Jesús. Si es así, entonces el Espíritu Santo no mora en ti. Y no tengamos miedo. El amor de Dios echa fuera el temor que voy a perder esto, que a lo mejor esto, que no. Entrégate al Señor, baja los brazos, deja de resistir. Sigue Pablo, porque versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces él agradece, ¿no es cierto?, por Jesucristo, el Señor que lo ha librado de esa situación. Entonces, primero que nada, no somos perfectos. Antes que eso, primero que nada, evaluación. Segundo, reconocer que no soy perfecto, pero tengo que andar como él anduvo. Recuerden el ejemplo, aún con mis debilidades, con mis defectos, pero estoy siguiendo al Señor porque quiero ser como Él. Porque quiero ser como Él. No porque quiero ser como Él para agradar a mi esposa, a mi esposo, a mis amigos, a mis hermanos y ser el bueno del barrio. No, porque Él murió por mí. Y Él merece todo de mí. Y si Él dice que yo tengo que ser como Él, yo voy a ser como Él. Ahora, en ese proceso se van a beneficiar todos los de mi entorno. Pero la motivación no es que, mira, yo quiero cambiar porque en realidad ya no me aguanto más, no quiero más esto, no quiero más esto otro, y yo quiero ahora sí. ¿Y el ser humano puede tener fuerza de voluntad para cambiar? Claro. ¿Y hay organismos para eso? Claro. Alcohólico Anónimo, cocainómago anónimo, marihuano anónimo,
¿no es cierto?, que ya no son tan anónimos, pero hoy día casi va a ser legalizado todo eso. Entonces, claro que existe voluntad del ser humano para hacer, pero esos son cambios de actitudes. Esto es un cambio de espiritual, que se va a reflejar en un cambio de actitud, obviamente, pero el sustento, ¿no es cierto?, y el origen es espiritual. Es espiritual, porque cuando te vuelvan a apretar el mismo dedo, tu reacción va a ser otra. Tu reacción va a ser otra. Dice el apóstol, gracias doy a mi Dios. Segundo o tercero, primero mi relación con el pecado. Ahora mi relación con la palabra de Dios. Es decir, cómo es que cuando uno se convierte de verdad, hermanos, hermanas, tus afectos se van a cambiar. Lo que antes te daba lata, hoy día te llena. La búsqueda de Dios que antes no entendías, hoy día es tu pasión. Muchas veces el problema del cristianismo, desde mi punto de vista, es el gran problema del cristianismo, aparte de todo el concepto apóstata, pero de los cristianos verdaderos, el problema nuestro es que no tenemos pasión por Dios. No tenemos pasión por Dios. Hay otras cosas que nos apasionan y tú sabes bien, pero no te apasiona ser como Él. Porque si te apasionara ser como Él, harías los esfuerzos para ser como Él en esa dirección y los harías feliz. Feliz. Cuando uno quiere que lo perfeccione en algo que le gusta, no importa si el maestro te dice, ¿sabes qué? Mira, yo el único tiempo que tengo es a las 6 de la mañana todos los días, y después de 6 a 6 y media te enseño cómo es el tema del pedaleo, cómo es el tema del golpe, cómo es el tema del salto, cómo es el tema de esto, ¿no es cierto? Pero la hora que tengo es esa. Feliz, vaya. Te empezás a acostar más temprano, te empezás a levantar más temprano, pero de alguna manera lo acomodáis. Pero ¿cuántos de ustedes se levantan de madrugada a buscar al Señor? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos realmente de madrugada a buscar al Señor? Con esa pasión. Y no estoy diciendo que sea la madrugada el único momento, no, estoy solamente poniendo un ejemplo. ¿O en qué momento del día tú apasionadamente buscas al Señor? Un hombre, una mujer transformada, el Espíritu Santo le pide eso. Le pide eso. Y si no lo hace, le va a doler. Le va a doler. Y va a decir como Pablo, miserable de mí. Pero si tú pasas por la vida, lo más probable es que no eres cristiano. Y yo tengo temor de eso, porque si tú te mueres, tú vas a despertar en el infierno. Eso es lo real. Aunque hayas dicho, soy cristiano. Esas son palabras, para mí, las más terroríficas que dijo Jesús. Las más terroríficas. En aquel día, muchos, y esa palabra me da terror, no pocos, muchos me dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre. Usaron el nombre de Jesús, pero Él nunca los conoció. Y le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Es terrorífico. Yo no sé si hay un pasaje más terrorífico que ese en cuanto a, mira la historia del rico y Lázaro. Son situaciones, habla del infierno, pero eso, ¿por qué? Porque se lo dice a personas que creían ser cristianas. Por eso es que hoy día el gran problema que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, como pastores y nosotros como hermanos en términos generales, es no saber realmente con quién estamos contando. Porque hoy día es una masa entre todos nosotros. Alguien se llama pastor, otro se llama obispo, profeta, todo el nombre. Entonces la gente, por lo que nos dicen, pero no observa su vida, no ve su vida. Ahora, la vida de un hijo de Dios es una vida, esto es si tú quieres saber efectivamente si eres cristiano o no, o si alguien quisiera saber si eres cristiano o no, por las acciones y por la forma de vida que tiene y por el estilo de vida que tiene, tendría que hacer un seguimiento de 24 horas como un holter. ¿No es cierto? Tú te pondrías el aparatito pero si tú me sacas una foto de repente enrabiado por algo y dices, Carlos Flores no es cristiano porque mira. Sí, puede llevar a engaño todo. Ahora, si esa foto se repite todo el día, ¿no es cierto? Sí. Pero es un proceso de nuestro diario vivir y eso es algo permanente, es una afirmación permanente que yo tengo que hacer de mi vida para examinarme. No me puedo evaluar por un hecho puntual.
Pero tampoco puedo tener conmigo mismo una visión tan sesgada y justificar cada una de esas situaciones. Pablo dijo: miserable de mí. No le echo la culpa a esto, no le echo culpa a esto. No. Tu relación, mi relación con la palabra. El Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. El Salmo 19 es el pasaje o el capítulo más largo de la Escritura y es todo enfocado en la palabra de Dios. Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. ¿De verdad la palabra es la lámpara a tus pies? ¿Te alumbra el camino? ¿Qué significa eso? Que voy siguiendo la dirección de la palabra. No tengo la capacidad de ver a largo plazo. Tengo solamente la capacidad de ver lo que tengo encima, el hoy. Pero ¿es la palabra de Dios lo que conduce mi vida? Y eso tiene que ver con las decisiones que tomo, con los pensamientos que tengo, con lo que rechazo o con lo que acepto. ¿Es realmente la palabra de Dios lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino? Eso significa, estoy queriendo caminar como Él anduvo. Jesús dijo: mis palabras no son mías, son de mi Padre. El que me envió me dijo que tenía que hacer todo lo que su palabra dice. Si yo quiero andar como Él anduvo, entonces tengo que conocer la palabra de Dios y ella tiene que ser lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Versículo 43. Perdón, Salmo, el versículo 7. Salmo 119, versículo 7. (119, 7). Fíjense en el encabezado, dice: te alabaré con rectitud. Es decir, que si no alabo como lo que dice a continuación, es sin rectitud. ¿Cuánto ya estamos llenos de pseudo alabanza, que es una catarsis emocional de personas que ni siquiera conocen la palabra de Dios? Porque cuando salen del lugar donde estaban haciendo todo ese alarde, se encuentran que están tomando decisiones como la carne. Nada más. Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. La adoración no puede ir separada de la palabra. Dios anda buscando verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Algunos se quedan en el espíritu y se transforman en espiritistas, porque nunca se asientan en la verdad. Y están, ¿no es cierto?, embargados. No estoy diciendo si no es sincero o no, estoy diciendo lo que se ve. Puede que sea sincero, porque las personas, muchas veces las emociones, el corazón es lo más engañoso que tenemos. Y la persona está... Momento, ¿dónde está el pastor que le dice: momento, para la música? ¿Qué estás diciendo? Porque esto es para edificación. ¿Hay alguien aquí que pueda traducir lo que está diciendo aquí la persona? Si se escuchan grillos, te pido un favor, hermana, quédate calladita. ¿Vamos a decir eso? No, porque la hermana se va a parar y ya es que es lo último y que aquí no hay libertad para el espíritu. No, si para el espíritu hay libertad. Para lo que no hay libertad es para eso. ¿Por qué? Porque estamos en una asamblea y lo que ocurre aquí tiene que ser de bendición para todos los que estamos aquí. Edificarnos a todos, no confundirnos, no contrariarnos, pero no se hace. Al revés, se deja que fluya. Se deja que fluya. Y son verdaderos escándalos donde supuestamente está operando el Espíritu Santo y la palabra no dice eso. Pero han llegado a creerlo como una verdad porque desconocen la palabra, porque desconocen la palabra de Dios. No conocen la vida de Jesús, no conocen la vida de la iglesia, no conocen nada.
solamente se dejan llevar por lo que sienten. Y si tú en tu casa te quieres revolcar, tirar en el barro, es un asunto personal porque te estás autoedificando tú. Pero en la iglesia, dice el apóstol, prefiero hablar 5 palabras con sentido que 10.000 que no lo tengan. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Entonces, ¿por qué tenemos tantas diferencias? Porque no debiéramos tener ninguna diferencia. Porque alguien me dice, hoy son distintos estilos. No, mijito, no son estilos. Eso no es un estilo. Eso es una herejía. Estilo es un ritmo, es una cosa así, pero también dentro de un marco. Porque yo no me trago eso del rock cristiano, del perreo cristiano, y el Señor te basta. Los mismos movimientos pélvicos, pero con letra cristiana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pregúntale a Jesús en su palabra si eso es así. Todo se permite, pero no todo conviene. Y los grupos proliferan. No, eso no. No, y no se trata de ser ni anticuado, ni no. Se trata de ser bíblico. Las mismas danzas en las iglesias. ¿Cuántos viejos verdes están viendo a las niñas que danzan? Están incitando al pecado. Porque se saca totalmente de contexto el concepto de la danza. Totalmente de contexto. Hermano, hay mucho que tenemos que aprender. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no conocemos la palabra. Porque nuestra relación con la palabra es mala. Y es mala porque no estamos en ella, estudiando, escudriñando, asistiendo a los estudios de la iglesia. Los estudios de la iglesia son para que nosotros aunemos criterios, para que seamos guiados, para que se nos abra el 50% del entendimiento, porque el otro 50% es un trato entre tú y Dios y la palabra en relación a ti, a tu propia persona, a mi propia persona, aplicada a mi vida, a mis pecados, a mi necesidad de Dios. Tenemos hoy día, ¿no es cierto?, una página web, y lo aprovecho de decir, en la cual están todos los materiales, está todo, se ha hecho un esfuerzo técnico para que esté de mejor calidad, para que tú puedas seguir, no eso a través de internet, porque vamos a ir al tercer punto, que es el amor de los hermanos. Y es fácil amar a los hermanos mientras escucho cómo los hermanos hablan o hacen preguntas y yo estoy haciendo mis cosas. Eso es para que tú repases, para que tú profundices, para que tú veas una lámina que no alcanzaste a ver bien ese día, para que a lo mejor te surja mejor la pregunta que tenías, pero no para que no vengas a la iglesia, salvo que realmente estés impedido o te encuentres en otro lugar. Ahí hay una herramienta, pero el corazón, como se use, es de nosotros. Porque si no, no se pierde nada con que me vean o no me vean. Yo pondría aquí, grabaría en la noche, ¿no es cierto? Y pongo acá una cuestión. Escucha. O les mando por internet el mensaje, por correo electrónico. No puede ser. Ahí está, para que repases, para que profundices, para que aprendas, para que hagas preguntas, para que esto. Pero no para que no vengas a la iglesia. Entonces, mi relación con la palabra, ¿cómo es? La leo, la estudio, evalúate. No somos perfectos, pero ¿quieres andar como Él anduvo? Realmente. Hermano, esto es capital, esto es, no sé cómo decirlo, pero esto es trascendental, está tu alma en juego. Yo no sé si hoy día van a alcanzar o vamos a alcanzar a ver el partido de Chile, a lo mejor me muero antes. El punto no es si Chile le gana. El punto es dónde muero yo si me muero. Eso es, hermano. Cuarto, mi relación con los hermanos, con la comunidad de la iglesia. Ese también es un factor fundamental. El Señor Jesucristo dice, ahí mismo, en la carta de Juan que estamos, primera carta de Juan, capítulo 4, amar a los hermanos con amor de Dios. El amor de Dios es en espíritu, en verdad. El amor de Dios corrige, anima,
fortalece, dirige, apoya todo lo que tenga que ver con la Escritura. Cuando dicen que hay cristianos que no tienen amor, lo están midiendo por cuánto sentimentalismo hay en una situación o en una relación. Una corrección hecha con amor es un acto, una corrección hecha correctamente, bíblicamente, es un acto de amor, hecha con el corazón correcto, con el deseo de que el hermano y la hermana salga de esa situación. Estos mensajes no son, vuelvo a insistir, son cargados de mi amor como pastor y como persona también defectuosa, mala, pero que quiere andar como Él anduvo. Y por eso es que esto es lo que yo quiero, y no yo, el Señor, realmente nosotros sigamos. Porque si no existen estos elementos, yo tengo que ser sincero conmigo mismo. Si el pecado no te duele, si lo sigues justificando, si no tienes una relación con la palabra, si realmente la palabra no es lámpara a tus pies y no conduce tu vida, tú estás en peligro. Tú estás en peligro. Por eso, antes de hablar del cómo, tengo que hablar de esta evaluación. Porque te vuelvo a insistir, el cómo se han escrito innumerables tonos, recetas personales, como sea. Pero si no hay una base en la cual yo efectivamente reconozca que soy un hijo, una hija de Dios conforme a la evaluación bíblica, no a lo que siento. ¿Por qué eres cristiano tú? Porque tengo a Jesús en mi corazón. El corazón es lo más engañoso que hay. El punto es si tengo a Jesús en mis manos, si tengo a Jesús en mi boca, si tengo a Jesús en mis pies, si tengo a Jesús en mi mente. Guía a Él mis pensamientos, frena mis manos del pecado, frena mis labios del pecado, tiene control sobre mis pies. Dice que Dios aborrece los pies que van presurosos al pecado, los labios que hablan mentira. ¿Realmente es Dios controlando tu vida, mi vida? Entonces dice, amados, capítulo 4, versículo 11, capítulo 4, versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Debemos amarnos unos a otros. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él con Dios. Versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, versículo 20, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amar al hermano, amar a la hermana. ¿Hay hermanos, hay hermanas que son difíciles de amar? Sí. ¿Hay pastores que somos difíciles de amar? Sí. Pero debemos andar como Él anduvo. Porque el mismo Jesús, que nunca cometió pecado, en un momento dijo, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Hasta cuándo tengo que soportarlo? Porque esos 12 sí que sacaban canas verdes, fucsia. ¿Hasta cuándo? ¿Pecó ahí Jesús? No. Hay veces que es así. ¿Hasta cuándo? Pero increíblemente ese hasta cuándo se prolonga, se prolonga. No es dejar que el hermano o la hermana no sea corregido, no sea corregido. ¿Tú me puedes corregir a mí? Por supuesto que sí. Tú me debes corregir a mí si yo estoy en pecado, con Biblia y con amor. Antes de que vayas, ¿no es cierto?, a comentarlo con otra persona, ven a mí. Edifica mi vida a través de eso. Edifica mi vida a través de eso. Edifica la vida de otro a través de eso también. Porque si nos comemos unos a otros, como dice el apóstol, somos igual que el mundo. El trato entre nosotros, ciertamente, amor de Dios y afinidad no son la misma cosa. Es posible que tú tengas afinidad con los hermanos, pero tienes que amarlos a todos. Y cuando uno ama a los hermanos, quiere estar con los hermanos, quiere compartir con los hermanos. No en un sentido cerrado,
porque también tenemos que convivir con los inconversos que necesitan de tu sal y tu luz. Pero quiero estar con mis hermanos, anhelo estar los miércoles en la mañana con mis hermanos, con mis hermanas en la tarde, con mis hermanos el lunes. Si tengo oportunidad, por las actividades que muchos de ustedes realizan es muy difícil, pero a lo menos una actividad en la semana en la cual me encuentro con mis hermanos. Los estudios no son solamente para aprender, sino que son también para compartir. Cuando alguien me dice, no, si yo ya hice ese estudio, yo le digo, ¿sabes qué? Yo 5 veces lo he hecho. ¿Tú crees que yo no me lo sé? E increíblemente, a pesar de que es la 5ª vez que hacemos el estudio de Apocalipsis, he aprendido nuevas cosas y he podido enseñar nuevas cosas. Pero tiene el sentido de amarnos, porque no solamente hay que amar, enseñar, sino que hay que amar a los que se les enseña. Al hermano nuevo, ¿no es cierto?, que cuando le preguntas si sabes al Armagedón y te dice con qué se come eso, tú lo tienes que amar y enseñarle y volver atrás y volver adelante. Y eso, desgaste en lo físico, claro, desgaste en lo mental, claro, pero es amor y no destruye, construye. Porque no nos paramos como el filósofo o el sabiondo del cual van a aprender. No, estamos aprendiendo. Pero tú tienes que querer estar también. Tú tienes que querer estar. Bajar los brazos. Yo les dije hace un tiempo cuando escucho, ya no he escuchado mucho, pero escucho expresiones, ese gallo, esa galla, ese tipo, el tipo que se sienta allá. A lo mejor no sé el nombre de todo, a lo mejor sería una buena idea que todos viniéramos con un parchecito como en el regimiento, pero con el nombre. Si eso es práctico, no sé si se tendrá que hacer así, porque no vamos a saber. Yo no les sé el nombre a todos ustedes. Yo no les sé el nombre a todos ustedes, pero los amo a todos ustedes. Y créanme que están en mi oración, pero no sé el nombre de todos ustedes. Y a lo mejor sería una medida, no lo sé. No lo sé. Pero me encanta en la reunión de matrimonio, todos se colocan una piechita y nos podemos llamar. Entonces son cosas fundamentales, hermanos. El trato entre nosotros. El trato entre nosotros. La corrección entre nosotros. El cuidarnos de nosotros mismos. ¿Has pelado tú a algún hermano o a la iglesia con inconversos más encima? Eso es terrible. No porque no tengamos que enfrentar nuestros errores y pecados, sino porque no son los lugares para hacerlo. No son los lugares para hacerlo. Entonces, el Señor dice, ¿cuánto tiempo he deseado comer esta Pascua con ustedes? Cabezones, ¿no es cierto? Duros de servir. Pero ¿cuánto tiempo he deseado con ustedes comer esta Pascua? ¿Por qué? Porque los amaba. Porque los amaba. ¿Tenemos diferencia entre nosotros? Claro que tenemos diferencia. ¿Han habido roces? Han habido y los van a ver. Porque somos un rebaño completamente heterogéneo que vamos hacia la patria celestial. Hacia la patria celestial. Y en el proceso que Dios nos dará de años juntos, tendremos que aprender a amarnos unos a otros. Aprender a amarnos unos a otros. A aceptarnos unos a otros. A servirnos unos a otros. A servirnos unos a otros. A realmente hacer del amor de Dios vivo, como dice acá. Si yo digo que amo a Dios, pero no amo a mi hermano. A no criticarnos destructivamente, sino que a edificarnos constructivamente. Cuando yo te digo, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no esto? No te estoy pidiendo, ni siquiera te estoy pasando listas, porque quiero que estés. No por mí. Porque cuando hacemos las cosas, pueden venir 3 personas, 2 personas, 50 personas, exactamente lo mismo, porque no es según el quórum. Nunca jamás, y han habido situaciones, no ahora, pero han habido situaciones en la cual yo he llegado al estudio del día miércoles en la mañana, hay una hermana. Y ella me ha dicho de repente, muchas dejémoslo hasta aquí. No, tú viniste. Tienes más oportunidad de hacerme preguntas, de que escudriñemos mejor la Biblia. Pero no se trata de decir, mira, en realidad tienes razón, ¿sabes qué? Mejor. No. ¿Es ser cuadrado eso? No. Es un acto de amor, porque si esa persona está ahí,
hay que amarla también. Y en la noche está lleno, que llegan las sillas de acá, de allá, y lo hacemos con la misma intensidad. De eso se trata, hermano. De eso se trata. Si tú estás viniendo solo o sola a orar el día miércoles por los inconversos, no te desanimes. Anima a otros a hacerlo. Pero que no te rayes, yo vengo solo y toda la vida el listado lo hago completo y después pues, me enerva cuando ya estoy terminando y siento los tacos de los que vienen tarde y que se vienen riendo por ahí. Y yo estaba aquí toda una hora orando. ¿Tú crees que eso tiene valor? Estás pensando en lo que tú quieres. Ahora, si realmente quieres hacerlo, sale. ¿Puedo pedir un segundo, pastor? Hermano, los invito a orar. Quiero que vengamos a orar. Y por favor, cuando lleguen ahí, antes de las 8, antes de las 4 y antes de las 8:30 o de las 9:30, por favor, guarden un poco de silencio porque habemos algunos que estamos orando para que podamos no perder la concentración. Y además, o sea, cosas de ese tipo. ¿Pero qué hacemos? Rabiamos. Yo escucho hermanos que vienen a orar, pero que rabian. Rabian porque, oye, ahora esos hermanos tienen que tener amor también, y si no vienen a orar, a lo menos ser, ¿no es cierto?, personas capaces de respetar lo que se está haciendo. Ve que nos falta, hermano, en las cosas prácticas. El amor es mucho más que decirle, oye, puta, que nos pasamos bien nosotros entre hermanos. No, ese es el amor, el servir a otro, el tener cuidado de otro. ¿No es cierto? Cuidado en el sentido de tratar de que el otro esté bien. Si yo puedo darle mi asiento, si puedo hacer esto, eso, prefiéranse unos a otros, dice el Señor. Pero aquí aseguro que si pusiéramos, no sé cuántas personas habremos, pero si pusiéramos 100 sillas y empezamos a tocar una alabanza para jugar a la silla musical cristiana, entonces, al parar la música quedaría la tendalá. Nadie se quedaría atrás y diría, siéntate, yo te la doy. Cuán bello es el Señor. Codazos, patá. Eso es falta de amor. Falta de amor. Y por último, la prueba de que amamos a nuestros hermanos es que cuando estamos fuera de la iglesia y nos juntamos, seguimos hablando del Señor. Somos monotemáticos. Sí, hablamos de otras cosas también, pero es mínimo. Limítrofe. No es el centro de nuestra conversación. El centro de nuestra conversación sigue siendo el Señor. Jovencito, jovencita, tú cuando sales de acá, porque los jóvenes se juntan harto, pero hablan más del Señor. Los adultos también nos juntamos harto, hablamos más del Señor. Es el Señor nuestra motivación, nuestra conversación. ¿Hay alguna palabra? ¿Hay alguna enseñanza? ¿Vamos a repasar alguna lección? Hay eso. Porque si te juntas solamente para hacer lo que el mundo hace, siempre, no digo que no haya excepciones, que no nos riamos de repente, pero es que es inevitable. Porque es lo que llena nuestra vida. Es lo que llena nuestra vida. Nos decíamos mi hermano Gilberto en Antofagasta que hablamos prácticamente todos los días y hablamos del Señor. Y nos animamos, nos recriminamos, todo. ¿Sabe qué? Antes, que no existía la telefonía celular, nos escribíamos o hablábamos por teléfono y hablábamos de puro fútbol. De puro fútbol. En ese tiempo yo todavía era hincha del CD del Club Deportes Antofagasta. Y lo único que hacíamos era hablar de fútbol y lamentarnos porque no hay... Los verdaderos hinchas son los de estos clubes, de Serenita, o sea, que sufrimos, porque siempre estamos al borde de... Pero nunca más. Un día nos dijimos, ya sabes que no hablemos más de... No, sino que es algo que el Señor va produciendo de manera natural. Hermano, hermana, de todo corazón, esta evaluación, hazla en tu vida, hazla sincero. Que nos presentemos, como dije, sigue el pasaje a continuación después, como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Yo no tengo que avergonzarme de que soy una persona donde mora el mal, porque es mi condición. Yo tengo que avergonzarme de que sabiendo eso, me da lo mismo. Y avergonzarse o no significa que si soy o no cristiano.
es fundamental que nosotros lo hagamos. ¿Nos ponemos de pie para orar? Nos ponemos de pie, por favor. Antes de celebrar este momento tan íntimo con el Señor que es la Santa Cena, yo quisiera dirigirme a aquellas personas que nunca han tomado una decisión por el Señor Jesús. Todo lo que hemos dicho es una evaluación para que los verdaderos y verdaderas hijas de Dios puedan saber realmente cómo dirigir, enfocar y evaluar sus vidas. Pero cada domingo que estamos acá y mientras el Señor así lo permita, hacemos un llamado también a todas aquellas personas que quizás por primera vez vienen y nunca han tenido la oportunidad de hacer una decisión por Jesús. El repetir las palabras por sí solo no va a provocar ese nuevo nacimiento. Pero el hacerlo con fe, el reconocer tu condición caída, el reconocer tu peligro o el peligro en que te encuentras, no el peligro de enfermarte, no el peligro de perder tu trabajo, sino que el peligro de condenarte eternamente, primero en el infierno, después en el lago de fuego. Si tienes esa convicción, sumado al hecho de que tienes la convicción de que Jesús es el único Salvador, el único camino, el único mediador entre Dios y nosotros los seres humanos, entonces tú tienes los ingredientes para que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, venga hoy a hacerte hijo, hija de Él. Si quieres recibir al Señor Jesucristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti reconociendo mi total bancarrota, Señor, en mi vida moral, en mi vida familiar, en mi vida en general, Señor. Aunque otros o yo mismo tenga otra opinión, hoy sé que sin ti estoy completamente perdido, Señor. Y por eso también, Padre, tengo la convicción de que solo por tu amor y por tu gracia tú extiendes salvación a mi vida el día de hoy por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único camino, la única verdad, la única vida, el único cuyo sacrificio en esa cruz, Señor, pagó el precio de mis pecados. Te recibo, Señor, con humildad y te agradezco esto en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, te puedo decir que somos hermanos, hermanas, y que necesitas crecer, y que ahora esa acción que has hecho, esa declaración que has hecho con tus labios, el Señor va a comenzar a moldearla y va a transformar tu vida. El cristianismo no consiste en autorrealización, consiste en todo lo contrario, en autonegación y en que el Señor haga conforme a su voluntad. Pero tranquilo, porque es una obra sobrenatural. Vas a disfrutarlo también. Vas a estar tranquilo, en paz, porque el Espíritu Santo está morando en ti.